En el mundo moderno existen muchas perspectivas diferentes acerca del bautismo. Algunos dicen que se debe bautizar a los bebés, mientras que otros dicen que el bautismo está reservado solo para los adultos. Muchos no concuerdan en el método del bautismo. Algunos creen que el bautismo es necesario para la salvación, mientras otros creen que no. ¿Cuál es la verdad acerca del bautismo? ¿Se ha preguntado alguna vez si necesita ser bautizado o no? Si ha sido bautizado, ¿fue su bautismo por la razón que la Biblia presenta? Escuchemos a John Moore mientras nos guía en nuestro estudio en busca de la verdad acerca del bautismo. El agua. Este es uno de nuestros recursos más preciosos. Sin el agua el mundo no pudiera existir. Nosotros lo necesitamos para sustentar la vida. De hecho, calma nuestra sed, puede limpiarnos y hacernos sentir como personas nuevas después de un día de trabajo arduo. Entonces, es sorprendente que en la Biblia Dios use el agua como un elemento importante y como un símbolo de purificación y limpieza, sea en el diluvio de Noé, en el ritual de purificación, en el judaísmo o en el bautismo, de miles en el Nuevo Testamento. El agua fue una parte muy importante en el plan de Dios para salvar las almas. Pero ¿cómo y por qué fue parte del plan de Dios? ¿Por qué fueron los creyentes bautizados en agua? ¿Y es necesario que alguien se bautice hoy para ser salvo? Si es así, ¿qué es lo que necesitas saber antes de ser bautizado? Antes de comenzar nuestra búsqueda, le quiero pedir que haga algo. Le pediré que responda algunas preguntas muy importantes. Si necesita, pare el programa solo por un momento para buscar algo con que escribir. Cuando regrese, quiero que escriba una respuesta para las siguientes preguntas. En otras palabras, si muriera hoy, ¿se encuentra en una relación salva con Dios? ¿O ha habido un tiempo en su vida en que sabía que era salvo? En otras palabras, si muriera hoy, ¿iría al cielo o al infierno? Si no sabe la respuesta, simplemente escriba "no lo sé". Si en este momento o en algún momento en el pasado fue salvo, ¿cómo llegó a ser salvo? En otras palabras, ¿qué hizo o dijo para llegar a ser salvo? Es decir, para llegar a ser un cristiano. ¿Ha sido alguna vez bautizado? Si lo ha sido, se realizó su bautismo por rociamiento, derramamiento de agua o inmersión. ¿Fue bautizado cuando era un niño pequeño o un adulto, de bebé o de una edad madura? ¿Fue salvo antes del bautismo o después del bautismo? ¿Cuál fue el propósito de su bautismo? Ya que ha respondido estas preguntas, comencemos nuestra búsqueda de la verdad acerca del bautismo. Mientras estudiamos la Biblia, déjeme animarle a pensar seriamente acerca de su relación con Dios, ya que si todavía no es salvo, en esta sección estaremos examinando lo que necesita hacer para llegar a ser salvo. Sin embargo, si siente que ya es salvo, déjeme animarlo a comparar sus respuestas a las 6 preguntas anteriores con la información que se proveerá en esta lección, para ver si lo que se le ha enseñado en cuanto a la salvación es consistente y está en armonía con la palabra de Dios. Recuerde, como hemos observado una y otra vez, la verdad nos hará libres. Los mandamientos y las tradiciones de los hombres no nos harán libres. Las buenas intenciones y la actitud sincera por sí mismas tampoco nos harán libres. Solamente Jesús y el poder de su palabra nos pueden salvar. Por ende, busquemos la verdad para ver lo que podemos descubrir acerca del bautismo. Al hacerlo, respondamos 4 preguntas importantes. Comencemos con la primera pregunta. ¿Bautismo es inmersión? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Quién debería ser bautizado?
¿Has sido bautizado escrituralmente? Comencemos con la primera pregunta. Bautismo es inmersión. Esta es una palabra que se usó muy comúnmente en el tiempo del Nuevo Testamento, pero no siempre en el sentido religioso. Por ejemplo, cuando un barco se hundía, se le describía con este mismo tipo de lenguaje que se usa con referencia a lo que llamamos bautismo. Las Escrituras ciertamente hablan de más de un tipo de bautismo, tal como el bautismo de Juan, el bautismo en fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos enfocarnos principalmente en el tipo de bautismo que se aplica a todos nosotros. Cuando miramos las Escrituras, estas nos dicen algo de la naturaleza de ese bautismo. Esto es obviamente algo que se hace en el agua. Las referencias bíblicas de gente que desciende y sube del agua documentan eso muy bien. Por ejemplo, considere lo que pasó en el primer siglo cuando un evangelista llamado Felipe enseñó a un hombre de Etiopía sobre cómo llegar al cristianismo. Hechos 8 registra esa historia. Aprendemos que el etíope estaba en su camino de regreso de Jerusalén y dirigiéndose hacia Gaza. Estaba sentado en su carruaje leyendo el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Fue en ese momento que Felipe entró al carruaje y le oyó leyendo Isaías 53, concerniente al siervo de Dios que sufriría a favor de los pecadores. Mientras leía acerca de la naturaleza sacrificial de este sufrimiento, el etíope dijo a Felipe: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?». Note cómo respondió Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Por medio de este pasaje, vemos claramente que Felipe enseñó al etíope acerca de Jesús. Enseñar a alguien acerca de Jesús incluye enseñarle acerca de la deidad del Señor, su amor, su poder y ciertamente su muerte, sepultura y resurrección. Ahora consideremos la respuesta inmediata a la predicación acerca de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En este gran relato, no solo aprendemos que el bautismo fue parte de la predicación acerca de Jesús, sino también aprendemos algo del modo a la manera del bautismo. En este caso, se requirió que ambos, Felipe y el etíope, descendieran al agua. Entonces, cuando estuvieron en el agua, Felipe bautizó al etíope. Por tanto, cuando se sumerge a alguien, se le introduce en el agua, se le cubre completamente. El apóstol Pablo describió el bautismo en esta misma manera: «Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos». En referencia a este pasaje, Adam Clarke, un predicador de la Iglesia Metodista, también concluyó que el bautismo del Nuevo Testamento se realizaba por inmersión. En cuanto a la inmersión que se practicaba en el caso de los adultos, donde las personas eran sepultados bajo el agua, como Cristo fue sepultado en el corazón de la tierra, la resurrección de Cristo al tercer día y el levantamiento de ellos del agua era un emblema de la resurrección del cuerpo. Note también cómo un predicador del período de la Reforma, llamado Juan Calvino, y miembro de la Iglesia Presbiteriana, describió el bautismo. No obstante, la misma palabra bautismo significa inmersión, y es verdad que la Iglesia antigua practicaba la inmersión. No obstante, hoy existen muchas iglesias que han adoptado las prácticas de rociamiento y derramamiento de agua como una forma de bautismo, pero esas prácticas no están conectadas al bautismo en ningún lugar del Nuevo Testamento.
No es una parte del cristianismo auténtico rociar o derramar agua sobre alguien como una forma de bautismo. En el lenguaje griego, el lenguaje en que el Nuevo Testamento se escribió originalmente, existían palabras para rociar o verter agua. La palabra para rociamiento es raino, y se usaba para describir el rociamiento de sangre en un sacrificio. La palabra para derramamiento es cheo. Aunque los escritores del Nuevo Testamento disponían de ambas palabras, estas nunca se usaron en el Nuevo Testamento en conexión al bautismo. La única palabra que se usa en conexión al bautismo es bautisma, la cual tiene una raíz que significa sumergir, zambullir o hundir. Ahora, usted puede preguntar, como algunos lo han hecho, si se disponía de suficiente agua en la tierra de Palestina en el primer siglo para sumergir a las muchas personas que se bautizaban, como se relata en Hechos 2 y en Juan 3. Primero, déjeme decir que el bautismo no requiere siempre una gran cantidad de agua. Se ha realizado el bautismo por inmersión en algunos lugares muy reducidos, tales como bañeras o abrevaderos. Segundo, déjeme añadir que en el primer siglo había suficiente agua en los ríos y arroyos de Palestina, como también en muchos reservorios de agua que la gente del mundo antiguo construía. Tercero, ya que se enfatizaba grandemente el ritual judío de la purificación, existían cientos de bautisterios conocidos como mikvahs en las ciudades principales y lugares de adoración. Solamente en Jerusalén, los arqueólogos han descubierto aproximadamente 150 bautisterios que datan del tiempo de Cristo. Por ende, al responder nuestra primera pregunta principal, ¿qué es el bautismo?, debemos concluir que el bautismo, que se requirió a los pecadores bajo el Nuevo Testamento, fue realizado por inmersión, sumergiendo a alguien en el agua. No se realizó por rociamiento o derramamiento de agua. Ahora respondamos la pregunta, ¿por qué se bautizaban los pecadores? En otras palabras, ¿cuál es el propósito del bautismo? ¿Había algo mágico o místico en el agua que regeneraba a los pecadores en el primer siglo o incluso hoy? Consideremos otra vez la Biblia como nuestra guía para averiguar la verdad en cuanto a este tema. Mientras lo hacemos, notemos que bajo los tres sistemas religiosos o períodos de tiempo que la Biblia menciona, Dios usó la sangre y el agua como un medio para la limpieza y purificación espiritual. Estos períodos y sistemas religiosos son conocidos como la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. En el período patriarcal se usó el agua para limpiar la tierra y salvar a Noé y a su familia de la destrucción. Pedro habló del agua del diluvio como una figura del bautismo en la era cristiana. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Bajo la era patriarcal, Dios también usó el elemento de la sangre de los animales, como un símbolo de justificación y pacto. Él hizo esto en el caso de Abel, Noé y Abraham. Bajo la era mosaica, Dios usó igualmente el elemento de la sangre como símbolo de purificación y redención, como en la historia de Éxodo, cuando Dios salvó a los primogénitos israelitas a pasar por alto las casas de aquellos que habían colocado sangre en los postes de sus casas. El libro de Levítico enfatiza especialmente el uso de la sangre. Allí se indica que se roció sangre sobre el altar, sobre el sacerdote y ocasionalmente sobre la gente. Además de la sangre, también se usó el agua como un símbolo de purificación y limpieza en la era mosaica. Se usó con el propósito de purificar al sacerdote que venía a laborar en el templo o tabernáculo. Se usó para purificar al leproso limpiado que estaba buscando ser readmitido
en el campamento de Israel. El uso de estos dos elementos bajo cada uno de estos dos sistemas sirvió como un principio y fundamento para su uso en la era del Nuevo Testamento. Bajo la era cristiana, Jesús derramó su sangre con el propósito de purificar y limpiar. Él fue azotado, fue ridiculizado, luego fue crucificado en la cruel cruz del Calvario. Fue en esa cruz que derramó su sangre fue pura e inocente. Fue ofrecida como un pago para adquirir la libertad de la esclavitud del pecado. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús no solamente redime, sino también justifica. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra justificación es muy interesante, y cuando la investigamos, demuestra lo mucho que Dios ama a todos los hombres en todo lugar. La palabra justificado en el texto original conlleva la idea de absolver o declarar inocente. Por ende, existe un punto en el tiempo cuando llegamos a contactar la sangre de Cristo, que el hombre ya no es culpable del pecado. Él ha sido justificado. Ciertamente la sangre de Jesús salva. Así como Dios usó en el Antiguo Testamento la sangre y el agua para purificar y limpiar, Él usa hoy, bajo el Nuevo Testamento, la sangre y el agua en el proceso de justificación del pecador. Para entender mejor la relación entre la sangre y el agua, enfoquemos nuestra atención en el libro de Romanos, donde el Espíritu Santo reveló la manera en que la sangre de Jesús y el agua del bautismo trabajan juntos para proveer salvación. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo recordó a sus lectores que el Evangelio, la palabra de Dios, es el poder de Dios para salvación. En los capítulos 2 y 3, les recordó que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra todos en este pasaje hace referencia a todas las clases y nacionalidades. En este mismo capítulo, como en el capítulo 5, aprendemos que todos pueden ser salvos o justificados por la sangre de Cristo. Pueden ser salvos de la ira de Dios por medio de la muerte de Cristo. En el capítulo 6 aprendemos la manera en que los pecadores son salvos y el punto en el cual son salvos. Pablo continúa indicando la manera en que el cristiano debería vivir después que ha sido salvo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí vemos que los que eran esclavos del pecado llegaron a ser siervos de la justicia. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué les libertó del pecado? ¿Cómo llegaron a tener acceso a los beneficios de la sangre purificadora de Cristo? En otras palabras, ¿qué hicieron llegar al cristianismo? Primeramente, al responder estas preguntas, notemos que ellos fueron obedientes. No solamente creyeron en el nombre de Jesús para ser libres de sus pecados pasados, ya que la fe sola no puede salvar. La fe salvadora involucra las obras. Involucra hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Jesús también confirmó la necesidad de obedecer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente simplemente invocar al Señor, o incluso jactarnos de lo que hayamos hecho en su nombre. Jesús dijo que debemos hacer la voluntad del Padre. A diferencia de las obras y mandamientos de hombres, las obras de Dios pueden salvar. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigo, cuando hacemos lo que la verdad dice, entonces venimos a la luz. Dios salva al pecador cuando éste obedece a la verdad. Ninguno de nosotros puede salvarse por sí mismo. Pero cuando obedecemos a la verdad, recibimos como resultado la salvación. Eso es exactamente lo que pasó en Romanos 6. Los pecadores en Roma fueron libertados del pecado después de haber obedecido. Ahora que hemos aprendido que fueron obedientes, preguntemos, ¿a qué fueron obedientes? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿qué obedecieron? Obedecieron la forma de doctrina. ¿Pero cuál fue la doctrina? ¿Qué se les enseñó? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así como en Romanos 6, aquí en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo hace referencia a algo que había sido entregado o confiado a los cristianos. ¿Qué fue? ¿Fue la predicación de Pablo acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Estos tres factores son fundamentales para entender el Evangelio de Cristo. Son fundamentales para garantizar la salvación. En cuanto a la muerte de Cristo, la Biblia explica acerca del horrible azotamiento y crucifixión que experimentó. Pero también habla de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ley dice que debemos morir, pero Jesús dice, yo tomaré el lugar del hombre pecador. Él fue separado del Padre por un tiempo. Satisfizo la justicia de Dios para que por medio de la fe todos los hombres contactaran la sangre de Jesús para ser justificados, declarados sin culpa y libres de pecado. El Evangelio no solamente incluye las nuevas acerca de la muerte y la sangre de Jesús, sino también incluye un relato detallado de su sepultura. Narra que José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo prepararon para la sepultura. Narra que colocaron el cuerpo del Señor en una tumba y que el cuerpo de nuestro Señor descansó en esa cámara de entierro hasta la mañana de domingo, cuando fue resucitado por el poder de Dios. Su resurrección significaba que Él había conquistado la muerte y que ciertamente era el Mesías. El mensaje del Evangelio revela que Cristo venció al diablo, el pecado y la muerte. Por medio de esta victoria, Jesús puenteó la brecha entre Dios y el pecador. Según Isaías 59, 1 y 2, el pecado separa al hombre de Dios.
Por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, los pecadores ahora tienen la esperanza de cruzar esa brecha y unirse a Dios. Sin embargo, cuando los pecadores obedecen a la forma de doctrina que la Biblia revela, es decir, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿significa eso que el pecador debe morir literalmente, ser sepultado literalmente y resucitar literalmente para obedecer? Escuchemos otra vez Romanos 6, 17 para aprender exactamente lo que el pecador debe obedecer. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amigo, lo que ellos habían obedecido no fue la doctrina o enseñanza acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino habían obedecido a la forma de esa doctrina. En otras palabras, obedecieron un patrón o algo semejante a esa doctrina. ¿Qué fue eso? ¿E involucraba el bautismo en agua? Escuche otra vez el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por medio de este pasaje, aprendemos la manera en que se adquiere la justificación y el perdón. Por medio de este pasaje aprendemos que la muerte de Cristo y su sangre se conectan en las aguas del bautismo. Por medio de este pasaje aprendemos que los pecadores en Roma llegaron al cristianismo, ya que así como Jesús había muerto en la cruz, estos cristianos escogieron morir al viejo hombre de pecado al confesar a Jesús como Señor. Así como Jesús fue sepultado en un sepulcro o tumba, estos pecadores fueron sepultados en una tumba de agua en el bautismo. Y así como Jesús fue resucitado por el poder de Dios a una vida nueva, estos pecadores fueron levantados del bautismo por el mismo poder para andar en vida nueva. Antes de su bautismo, ellos estuvieron espiritualmente muertos, pero después del bautismo fueron resucitados en Cristo. Experimentaron una resurrección. Por tanto, el bautismo es para los que están muertos en pecado. Para ser resucitado espiritualmente y tener vida en Cristo, el pecador debe unirse con Cristo en el bautismo. La sangre de Jesús y las aguas del bautismo se reúnen en una manera hermosa para salvar el alma. A causa de esto, no es sorprendente oír lo que Jesús dijo al judío llamado Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para nacer de nuevo y por ende para llegar a ser hijo de Dios, se requiere que una persona nazca de agua, es decir, que sea bautizada. Según lo que aprendimos en Romanos 6, 17 y 18, para ser libres del pecado y llegar a ser siervos de la justicia, se debe obedecer a través del bautismo la forma de doctrina que imita la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En Romanos 1:16 aprendemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En Romanos 6:17 aprendemos que se puede obedecer y se debe obedecer al Evangelio. Entonces, usted y yo debemos llegar a entender la importancia de la siguiente escritura. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, se debe obedecer al Evangelio. El pecador no puede salvarse a sí mismo al ser crucificado literalmente,
ser sepultado literalmente y ser resucitado literalmente de la tumba. Pero el pecador puede hacer algo similar. Puede ser bautizado en Cristo y luego puede ser levantado para andar en vida nueva. En este punto usted puede preguntar, ¿puede el agua por sí mismo salvar? ¿Existe algo mágico o místico en el agua que pueda salvar a un alma de la muerte? No, amigo. Cuando leemos la Biblia completamente, descubrimos la Biblia tampoco enseña que la fe sola puede salvar. La gracia de Dios salva a la persona. Pero la palabra de Dios, la verdad, también nos dice cuando una persona es salva y en qué momento esa persona está en una relación correcta con Dios. La única manera de saber si el bautismo es esencial para la salvación es revisar el registro bíblico. El texto de 1 Pedro 3:21 nos dice que el bautismo hace algo. ¿Qué es lo que hace? Pedro dice que el bautismo ahora nos salva. El bautismo no es una limpieza de la inmundicia de la carne, no es un baño que nos limpia de la suciedad, sino es algo que nos da una buena conciencia. Según Hechos 2:38 es para la remisión de los pecados. Según Hechos 22:16 lava los pecados. La sangre de Cristo lava nuestros pecados. Pero ¿cuándo la sangre de Cristo lava nuestros pecados? Cuando con un corazón crédulo y penitente nos bautizamos. Este principio de ser limpiado por Dios cuando hacemos lo que Él manda también se puede ver en el relato del Antiguo Testamento concerniente al general sirio Naamán, quien estaba buscando ser limpiado de su lepra. En un intento por deshacerse de su terrible enfermedad, vino al profeta Eliseo esperando recibir alguna declaración grandiosa. En cambio, Eliseo dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán rechazó la idea de que el río Jordán de alguna manera pudiera limpiarlo, y ciertamente las aguas del Jordán por sí mismas no podían limpiarlo de su lepra, sea en ese tiempo o en el nuestro. Pero cuando esas aguas se asociaron con la obediencia al mandamiento de Dios, el general sirio fue inmediatamente limpio. Entonces y solo entonces su lepra fue curada. De igual manera, hoy en día ninguna cantidad de agua por sí misma puede salvarnos de la lepra del pecado. Pero Dios dice que si asociamos nuestra fe firme y obediente con el bautismo, podemos ser salvos por la sangre de Cristo. Este realmente es un asunto de confiar en lo que Dios dice que hagamos, cuando Dios dice que lo hagamos, cómo Dios dice que lo hagamos y por la razón que Dios dice que lo hagamos. Al responder nuestra pregunta acerca del propósito del bautismo, hemos aprendido que el bautismo es para la remisión de los pecados y que también es el medio por el cual se llega a ser un siervo de la justicia, un hijo de Dios y un cristiano. Para que alguien sea salvo y reciba vida eterna en el cielo, debe ser miembro del cuerpo de Cristo. Pablo dijo en Efesios 1:3 que todas las bendiciones espirituales están en Cristo. Una de esas bendiciones espirituales es la salvación. Para que alguien obtenga la salvación, la cual está en Cristo, debe estar en Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que podemos ver que el bautismo coloca al pecador en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo. También es el medio por el cual el pecador es revestido de Cristo. Este es el punto del proceso de conversión en que el pecador puede llamarse cristiano. Entonces el bautismo tiene un propósito único e importante que debe comprenderse completamente. Esto nos guía a nuestra tercera pregunta principal. ¿Quién debería ser bautizado? ¿Y qué acerca de los bebés? ¿Deberían ser bautizados? Al responder estas preguntas, comencemos oyendo las palabras de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. De estos dos pasajes aprendemos que algunas cosas importantes preceden al bautismo escritural.
¿Qué son estas cosas? Simplemente la predicación y la creencia. Para que alguien venga a Dios, se le debe enseñar la palabra de Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Además de ser enseñado, el que desea ser bautizado debe creer lo que se le enseña. Ya que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, debemos preguntar, ¿qué exactamente debemos creer? Veamos el enunciado completo en su contexto. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere, es decir, el que creyere al Evangelio y fuere bautizado, será salvo. Los que desean ser bautizados deben creer al Evangelio. Creer al Evangelio demanda que creamos que Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesús viene como resultado de oír la palabra maravillosa de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero notemos que creer al Evangelio también demanda que creamos en lo que Jesús enseñó en su nuevo pacto. Jesús enseñó en el nuevo pacto que antes que alguien se acerque a Dios en el bautismo, debe arrepentirse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerde, como hemos aprendido en las lecciones pasadas, arrepentirse no es simplemente sentirse triste por los pecados. La Biblia nos enseña que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de una vida de pecado a una vida de justicia. El arrepentimiento también demanda que paremos de vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad y comencemos a vivir según la voluntad de Dios al seguir los pasos de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿quién debería ser bautizado? La persona que cree al Evangelio y se arrepiente del pecado. Pero adicionalmente, aprendemos que los que pueden ser bautizados son los que han confesado. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, pongamos todo esto junto: la enseñanza, la creencia, el arrepentimiento y confiesa. Así que, ¿quién debería ser bautizado? El pecador que está fuera de Cristo, quien es enseñado, cree, se arrepiente y confiesa. ¿Pero qué hay del bautismo de bebés? ¿Es correcto o necesario bautizarlos? No es necesario bautizar a los bebés, ni tampoco es escritural. El bautismo es para los que pueden oír la palabra de Dios, creerla, entenderla y obedecerla. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No solamente eso, los bebés no están perdidos. Ellos son salvos, como Jesús dijo en Mateo 18:3, cuando declaró que debemos volvernos como niños pequeños que tienen las características de aquellos que son parte del reino de Dios. Los bebés no están perdidos y no necesitan ser bautizados. Ellos no entienden el significado del bautismo. El bautismo es para los que son responsables y maduros y tienen la habilidad de entender y actuar basados en el libre albedrío. La única razón por la cual se necesitaría bautizar a un bebé sería si el bebé necesitara el perdón de los pecados. Pero según Ezequiel 18:20,
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Deuteronomio 24:16 establece el principio que cada hombre será condenado a muerte por sus propios pecados. Los bebés no han transgredido la ley de Dios. Por ende, los bebés no necesitan ser bautizados, ya que no han pecado, y no califican para el bautismo, ya que no han creído. El pecado es algo que se comete, no algo que se hereda. Ahora abordemos nuestra cuarta pregunta principal. Y mientras lo hacemos, tratemos de hacerla más personal. Hablemos de usted, de Dios y del bautismo. Mientras lo hacemos, preguntemos, ¿ha sido usted bautizado escrituralmente? En otras palabras, ¿ha sido bautizado según lo que las Escrituras enseñan, según la Biblia, la palabra de Dios? Decidir bautizarse o no es una decisión muy importante. De hecho, es la decisión más importante que se puede hacer. Si nunca ha sido bautizado, entonces, de acuerdo a la Biblia, está todavía en sus pecados, ya que los beneficios de la sangre salvadora del Señor se obtienen solamente en el acto del bautismo que Dios ha mandado. Si nunca ha sido bautizado, entonces, de acuerdo a la Biblia, no es salvo y no está en el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Al comienzo de esta lección se le pidió que respondiera varias preguntas. La primera fue, ¿es salvo? Déjeme preguntarle otra vez, ¿es salvo? ¿Está en una relación correcta con Dios? ¿Ha hecho cosas que sabía que eran equivocadas? ¿Está abrumado por la culpabilidad y el peso del pecado? ¿Es un pecador separado de Dios? ¿Está inseguro de su relación con Dios? ¿Le gustaría estar seguro? ¿Le gustaría estar seguro y saber que es salvo? Si está separado de Dios a causa de su pecado, por favor sepa que la sangre de Cristo puede justificar a los pecadores, puede limpiar su conciencia, puede remover el pecado y puede traer una dulce redención a su corazón que ha estado cautivo por Satanás. No obstante, para obtener el perdón de Dios, debe obedecer a su voluntad al ser bautizado. De hecho, le animo que en este momento busque a la persona o la iglesia que le dio este programa. Pida a uno de los miembros que la bautice en Cristo para la remisión de sus pecados. Cuando sea bautizado, entonces podrá llegar a conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podrá saber que es parte de la familia de Dios, la iglesia. Cuando obedece a la verdad al ser bautizado para la remisión de sus pecados, puede saber que su alma es purificada. Y según Colosenses 1, 22 y 23, si continúa en la fe siendo fundamentado y afirmado en el Evangelio de Cristo, cuando sea tiempo de dejar esta vida, puede confiar en la misericordia de Dios y esperar que Jesús le presente ante el trono celestial como alguien inocente y sin reproche. Una vez más, esta es la decisión más importante de su vida, pero si cree que ya es salvo, también es importante que sepa si lo que hizo para ser salvo es consistente con la voluntad de Dios. ¿Obedeció los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres? ¿Son consistentes sus respuestas al comienzo de esta lección con el patrón que la palabra de Dios revela? Por ejemplo, se le enseñó que para llegar a ser cristiano, simplemente necesitaba creer en Jesús al pedirle que viniera a su corazón. Se le enseñó que para ser salvo tenía que recitar una oración escrita. ¿O se le enseñó que para ser salvo necesitaba creer en Jesús, confesar su nombre, arrepentirse de sus pecados y ser sepultado con Él en el bautismo?
Si fue bautizado, recibió el bautismo por rozamiento, derramamiento de agua o inmersión. Fue bautizado de bebé o de adulto. El bautismo verdadero, prescrito por Dios, es inmersión y requiere la fe y el arrepentimiento. Como hemos visto, el bautismo une al pecador con la muerte de Cristo, con el propósito de lavar el pecado. ¿Fue esta la razón por la cual usted fue bautizado? ¿Fue bautizado para ser salvo? ¿O fue bautizado creyendo que ya había sido salvo? De acuerdo con la Biblia, el bautismo es para la remisión de los pecados. Así que si se le enseñó que era salvo antes del bautismo, ¿pudo haber sido bautizado para la remisión de sus pecados? Si sus respuestas no son consistentes con las verdades bíblicas que hemos presentado, le animo a arreglar su situación inmediatamente. Es absolutamente importante ser bautizado por la razón correcta, en la manera correcta y de acuerdo a la verdad del Evangelio. Esto es exactamente lo que pasó en la ciudad de Éfeso cuando el apóstol Pablo encontró a algunos discípulos que no habían sido bautizados por la razón correcta. El capítulo 19 de Hechos registra esta historia y revela que había algunas personas que estaban practicando una forma de cristianismo y que incluso habían sido bautizadas. Sin embargo, después que Pablo investigó adicionalmente, descubrió que el bautismo de ellos no había sido de acuerdo a la voluntad de Dios. Fue en ese punto que Pablo corrigió las ideas falsas acerca de su bautismo. Ellos respondieron al ser bautizados otra vez y se realizó el bautismo en el nombre de Jesucristo. Su primer bautismo, sin duda, se realizó con muy buenas intenciones, pero no se realizó de acuerdo a la verdad del Evangelio. ¿Cuántos hoy en día se han bautizado con muy buenas intenciones, pero sus bautismos no se han realizado según la verdad? Por ejemplo, si su bautismo no se realizó por inmersión o para la remisión de los pecados, pudiera decir honestamente que se bautizó de acuerdo a la verdad y el patrón divino que la palabra de Dios revela. Recuerde, usted será juzgado por la palabra de Dios. Puede decir, sin ninguna duda, que su bautismo se realizó exactamente como la Biblia prescribe, según el patrón divino que se revela en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Una vez más, ese patrón requiere que el pecador siga los pasos de salvación, los cuales involucran oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de los pecados, confesar el nombre de Jesús, ser sumergido para la remisión de los pecados. Vivir fielmente delante de Dios. Si no está absolutamente seguro que ha seguido estos pasos completamente, entonces por favor no se arriesgue a perder el cielo. Por favor obedezca a la verdad hoy. Recuerde que la verdad y solamente la verdad le puede hacer libre. ¿Ha obedecido a la verdad o ha obedecido a los mandamientos de los hombres? Si obedeció a los mandamientos o tradiciones de los hombres, entonces obviamente no obedeció a la verdad. Recuerde lo que el apóstol Pedro escribió cuando habló a los cristianos que habían obedecido a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La obediencia a la verdad produce almas purificadas. La verdad que viene de Jesús, como Mateo 7, 21 a 23 revela, indica que no cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. En cambio, los que hacen la voluntad del Padre serán salvos. Amigo, ¿ha hecho usted la voluntad del Padre? ¿Ha sido bautizado para la remisión de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para llegar a ser un miembro de la Iglesia de Cristo? Por favor, no demore ni un minuto más. Busque a la Iglesia de Cristo y una vez que la encuentre, pide que uno de sus miembros le bautice para la remisión de sus pecados. Después de su bautismo,
Tome el nombre cristiano y nada más. Comience a adorar según la verdad del Evangelio. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y nunca pase por alto la oportunidad de congregarse con la iglesia. Y finalmente recuerde siempre estas palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigo, ahora es el tiempo correcto. Ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo de creer y obedecer a la verdad. Ahora que conoce la verdad, ¿la obedecerá? Amigo, mañana puede ser demasiado tarde. Jesús dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amigo, ¿ama a Jesús? Si realmente le ama, entonces responderá a la verdad acerca del Creador, a la verdad acerca de la autoridad en religión, a la verdad acerca de la iglesia, a la verdad acerca de la casa de Dios y a la verdad acerca del bautismo. Amigo, ahora que conoce la verdad, ¿cómo responderá? ¿Confiará en el Señor? ¿Creerá y obedecerá a la verdad? Su destino eterno será determinado por lo que haga con la verdad. La verdad está ahora en sus manos. Yo oro y espero que viva según la verdad. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido él me halló. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido él me halló. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido él me halló. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol,
que me salvó. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó.